hace una semana atrás, y ayer, estaba comentando Hernán recién en el JAMA, y esto es una revisión del Journal American College of Cardiology, salieron 2 revisiones de infarto. Ahí dice prematura, en edad prematura, pero significa en menores de 45 años. Ese es el punto de corte que ponen. Nosotros tenemos, obviamente, casos del servicio. Vamos a empezar con 4 o 5 casos del servicio, si vamos viendo los diferentes casos, y después, Milagros va a hacer una revisión, ¿no? Hizo una revisión de esto que sale. Nosotros lo discutamos entre todos, ¿eh? Así que, Mili. El primer caso se trata de un paciente de 27 años que consulta a la guardia por presentar dolor precordial opresivo asociado a sudoración profusa de 1 hora de duración. El paciente lo único que había mencionado es que la noche anterior había consumido cocaína. No tenía otros factores de riesgo, tampoco antecedentes cardiológicos previos. Cuando llega al hospital estaba hipertenso con una sistólica de 170 y una diastólica de 100 a 108 latidos por minuto, y este es el electrocardiograma de 12 derivaciones de ingreso en, digamos, en contexto de dolor torácico 6/10, donde en principio no vemos ningún cambio isquémico. A los 5 minutos el paciente intercurre con fibrilación ventricular y requerimiento de, digamos, de resucitación, maniobras de resucitación, y luego de cardioversión eléctrica el paciente sale con este electro donde podemos ver que tiene supradesnivel del ST en cara anterior y también en las derivaciones de cara inferior, de 2, de 3 AB. Se le hace en este contexto un cateterismo de urgencia en el que se evidencia una DEA ocluida, y esta es la imagen post-revascularización. Bueno, ese fue el primer caso, 27 años. En este segundo caso, es un paciente masculino también, de 29 años. Como único factor de riesgo, el paciente era obeso con un BMI mayor a 30, no tenía antecedentes previos ni cardiológicos ni de otra índole, y tampoco tenía estudios previos en el hospital. El paciente estaba cursando el día 10 de infección por COVID, estaba haciendo aislamiento, digamos, domiciliario, con síntomas leves, y consulta porque había tenido 8 horas de dolor precordial opresivo, de intensidad 6/10, que era constante según lo relataba, y él mismo irradiaba a ambos hombros y al dorso. Además refería disnea y había estado ya desde largas horas de evolución con náuseas y vómitos. Este paciente, cuando ingresa al hospital, presenta este electro, donde podemos ver que estaba a ritmo sinusal, a más o menos 110, 120 por minuto, con un eje conservado y una elevación del ST en cara anterior. Y también acá, lateral alta de 1 ABL. En el momento rápidamente se le hace un eco, donde además tenía deterioro severo de la función y regionalidad, y además el paciente estaba con signos de malperfusión, entonces se interpreta como un síndrome coronario con elevación del ST con un KILIP-D. Había hecho unas troponinas en ese momento 2600, un BNP también aumentado, y este paciente en el cateterismo tenía también, digamos, lesión en la DEA con abundante material trombótico, como así también bastante material trombótico en un ramo diagonal. Se angioplastia la DEA, y esta es el cateterismo post-angioplastia. En el caso clínico número 3, de nuevo un paciente masculino, con más edad que los anteriores. Recordemos que los anteriores tenían 27 el primero, con consumo de cocaína, 29 el segundo, obeso y cursando infección por COVID. Este paciente, 45 años, solamente como factores de riesgo era dislipémico, tenía antecedentes familiares de dislipemia también, pero no estaba en tratamiento. El último LDL que teníamos, que era de otro centro, era de prácticamente 180 y un colesterol total de 283. Pero bueno, no tenía ningún antecedente cardiológico previo, tomaba esta medicación psiquiátrica y no tenía estudios previos en sistema. Este señor había consultado al hospital en guardia por dolor de 2 horas, dolor precordial de 2 horas de evolución, de una intensidad que refería a 8/10,
que había iniciado después de realizar actividad física extenuante. Además, el dolor irradiaba a todo el tórax y a mandíbula y refería respiración entrecortada asociada a falta de aire. Este paciente ingresa con una presión arterial de 120/80 a 90 por minuto, buena saturación al aire ambiente sin signos de insuficiencia cardíaca, y en el laboratorio una falla renal de 1,3 y unas tropolinas de 180. Este es el electro en ritmo sinusal a más o menos 80 por minuto con un eje conservado, buena progresión de R en precordiales, y lo único que quizá llamó un poco la atención es una T más picuda, pero en B3. Se interpretó este electro como sin cambios isquémicos agudos, y en contexto del dolor bastante típico, tropolinas positivas, se estudió, pero de forma no urgente. Tenía un eco con buena función y no se observaban trastornos regionales de la motilidad parietal. Y ahora les mostramos el estudio que se hizo. Bueno, este paciente, la idea es comentar, no sé, los que vinieron, infarto. Hubo 2 revisiones, habíamos dicho, en Jack y en llama recientes, infarto en menores de 45 años. ¿Qué pasa en los infartos de jóvenes? Estamos presentando una serie de casos de este grupo etario, diferentes, ya van a ver los que vienen, y todo. Este lo presentamos, sale hace un par de meses, un hombre joven, aparentemente una dislipemia no tratada. ¿Querés comentar? Vamos a ver la película. Ahí lo que ves es que la coronaria, el lecho distal de la coronaria tiene las paredes bastante lisas. Ahí en el tercio proximal hay un sector de placa no significativa, no sé si lo ves ahí donde está saliendo una diagonalita arriba. Un poquito más aproximado. Ahí es. Pero nada más. Eso lo mismo, se ve ahí una imagen un poco más translúcida. Y tenemos de este paciente el OCT. Este paciente había quedado la duda si eso no era algo más, que vos lo habías comentado, si hizo un OCT, ya se había presentado, pero bueno, simplemente ahí está. Y en el OCT, vamos a verlo, no me acuerdo que lo encontramos tipo en el OCT, pero ya veo ahí en el OCT que no es una arteria normal, placa A, y lo que se ve en hora 4, digamos, entre hora 4 y hora 6 es placa, con placa fibrosa, no es placa rota, placa lipídica, placa fibrosa, y no sé, avanzando un poquito más, si le pones play al OCT, vamos a avanzar la corrida. ¿En este? Sí, sí. Ese mismo lo corres despacito y vamos viendo cómo. En un trombo. Y claro, lo que tiene es trombo, ahí está. Perfecta la imagen de trombo. Es esa imagen ahí que se ve en de hora 9 a hora 12. Placa restringente, no veo placa rota, lo que sí veo es imagen trombótica. Bien. Se había discutido en el momento si anticoagularlo o ponerle un stent. Este paciente se le puso un stent, después anduvo bien, simplemente para presentarlo como caso de un paciente que no tenía antecedentes, sí una dislipemia no tratada en este caso. Sí, tiene placa lipídica, o sea, la dislipemia hizo lo suyo, tiene una placa, tiene placa por todos lados y ahí tiene trombo. Lo que me acuerdo cuando presentamos el caso, el hecho de tener la presencia de trombo ahí es trombo rojo. El OCT permite diferenciar entre el trombo rojo y el trombo blanco. Eso es trombo rojo porque no es refringente solo en la periferia y el centro no es refringente y no deja ver qué pasa del otro lado. El hecho de tener el trombo ahí no me deja ver qué tengo abajo del trombo. Entonces no puedo afirmar si tengo una placa rota o no tengo placa rota. Y lo que veo es que hay trombo y nada más. Evidentemente tuvo un síndrome coronario agudo. Por eso se tomó la decisión de tratarle esa lesión trombótica, asumiendo que debajo del trombo debe haber una placa rota y no termina con eso. Ya. Bueno. Yeah. Hola. Bueno, a este paciente entonces le colocó un stent a ese nivel, quedó con doble antiagregación.
El cuarto paciente, en este caso es una paciente femenina de 34 años, bailarina profesional y tabaquista activa en ese momento, con otros antecedentes solamente hipotiroidismo. Y no tenía estudios previos en el hospital. Ella había consultado por un dolor precordial opresivo que comenzó de forma súbita cuando estaba bailando. Era retroesternal con una intensidad 6 en 10 y que irradiaba a cuello y a espalda. Además, en ese momento había tenido un episodio de náuseas que persistió incluso en clase funcional 4 después de terminar la actividad. Llega al hospital con una TA de 90-60 a 80 por minuto, con buena saturación al aire ambiente y sin signos de insuficiencia cardíaca o de bajo gasto. Tenía 37 de hematocrito, una leucocitosis leve de 13.000, una hipocalemia de 3,3, función renal conservada, y este caso había sido en muchos años atrás. En ese momento el punto de corte de las troponinas que se utilizaban era de 0,03, eran negativas del ingreso y haciendo un pico después en 2. De esta paciente, como también fue hace muchos años, no tenemos el electro, pero evolucionaban que tenía un electro con supradesnivel del segmento ST en D1 y ABL, con un infradesnivel especular en cara inferior. También tenemos las imágenes del cateterismo, que ahora los pasamos. Y bueno, acá esto es interesante ver la imagen. Sí. En este caso, lo que estamos viendo ahí, yo lo cuento con el diario del lunes, pero además la imagen geográfica tiene un grado de sospecha por el cual con esta paciente se hizo lo que hizo. Después vas a contar que le hicimos una imagen endovascular seguramente. Lo que tiene de llamativo la imagen angiográfica, no sé si es lo mismo que estamos viendo o no, es lo mismo, pero lo pongo ahí. Cuando vean la imagen angiográfica de la coronaria izquierda, una cosa que llama la atención, que es casi raro de ver en la enfermedad aterosclerótica, es que la arteria pierde calibre y recobra calibre casi bruscamente. Cuando uno ve angiográficamente eso, una pérdida de calibre y una arteria que en forma brusca recobra el calibre normal, me estoy refiriendo a la descendente anterior concretamente. Me paro, Perdón, Sí. Si ustedes ven esto, una arteria que acá pierde calibre y acá recobra calibre en forma brusca, ven que la arteria pasa de nada a volver a diámetro normal. Esa imagen es bastante característica de disección coronaria espontánea. Es la imagen que cuando uno ve geográficamente nos tiene que hacer pensar, uy, más allá del contexto clínico, no estaremos en presencia de una disección espontánea. Y tiene esa imagen así, no por otra cosa, que es el hematoma que se formó intrapared, que es lo que está ocluyendo, hasta donde el hematoma frenó. Es como si fuera un aneurisma disecante que siguió disecando hasta cierto punto y donde ya no disecó más, la luz de la arteria recobra normalmente. Después, lo que termina confirmando el diagnóstico es hacer una imagen endovascular y ver en la IBUS que hay dos luces, una luz verdadera y una luz falsa. Bueno, de este caso en particular no estaba cargado en sistema, se había hecho, digamos, la imagen intravascular no estaba, pero bueno, lo evolucionan como disección del tronco de la coronaria izquierda con extensión a descendente anterior y circunfleja, y se colocaron en esos lugares 4 stents en total, en ese momento. Esta es, digamos, el cateterismo post-angioplastia. De nuevo, esta paciente era una mujer joven, femenina, la única de por lo menos estos casos. El eco presentaba una regionalidad con hipoquinesia anterolateral medial y apical con un BI leve. Ahí la pregunta marginal del doctor Kraus, que dice, ¿cuánto stents llevó? Bueno, la disección coronaria espontánea, la única indicación de tratamiento, me refiero a tratamiento invasivo, de tratamiento con stent, es cuando el paciente está cursando un síndrome coronario agudo con supradesnivel del CT. Si el paciente no está inestable, es recomendable no hacer nada, seguirlo médicamente y esperar que se resuelva solo. ¿Y eso es por qué? Eso
El por qué es la respuesta a los 4 stents. Cuando uno trata una disección coronaria espontánea, en general lo que sucede cuando uno empieza a poner stent es lo mismo cuando uno aprieta el pomo de pasta dentífrica. Uno lo aprieta y yo cuando aprieto con el stent resuelvo la estenosis y empujo el hematoma un poco más adelante. Entonces sé cuándo empiezo a poner stent, pero no sé cuándo termino. Me empiezo a poner stent y me puede pasar que empiezo a empujar el hematoma y voy disecando cada vez más. Entonces no es raro que termine con stents en tándem muy largo para resolver la disección que yo voy haciendo avanzar a medida que voy presionando. La estrategia siempre es poner un stent más largo de lo que uno estima para tratar de sellar hacia adelante y que cuando uno expande no se propague la disección. Pero suele suceder eso y por eso la recomendación de que... Me llamó la atención. Sí. Exacto. Está, exactamente. Mariano. Un comentario que ustedes, entró con una disección de la descendente anterior, bueno, se contemporizó un poquito y después de eso a los 4 días tuvo una disección de la derecha. Doble disección, primero en un lado y en un segundo tiempo de la coronaria derecha. Y también se colocaron stent por todos lados, excelente evolución, nunca más tuvo nada más. No, un comentario de diagnóstico. Cuando uno tiene la sospecha fuerte de que el cuadro de base es una disección coronaria, que a veces uno lo puede sospechar, mujeres, puerperio, periparto, todas las condiciones que ya conocemos, la indicación es hacer una coronariografía con eventual imagen endovascular, no un angio-TC. ¿Por qué digo esto? Porque uno está tentado a decir dolor, joven, bajo factor de riesgo, angio-TC. La angio-TC tiene muy poca sensibilidad para detectar una disección coronaria, precisamente porque las arterias son muy chicas. El flap puede estar pegado y es un flap dinámico, eso lo puede decir muy bien Alejandro, se ve mucho mejor en un cine, no en una imagen estática como es la angio-TC. El flap puede estar pegado a la pared, no lo vamos a ver, a veces el hematoma se ve, a veces no se ve. Es muy difícil diferenciar hematoma de tejido coronario, grasa y demás, con lo cual la sensibilidad es mala de la TC. Lo que sí es bueno de la TC es para seguir al paciente una vez resuelto, ya hecho el diagnóstico. El paciente tiene la disección, se hace tratamiento médico si no se pone stent, y sí para evaluar el seguimiento y la permeabilidad del vaso. Para eso es indicación. Es una muy buena técnica la angio-TC, para seguimiento de una disección coronaria conocida, no para hacer diagnóstico en urgencia de disección coronaria. Bueno, y el último de los casos se trataba de un paciente masculino, nuevamente de 38 años, como factores de riesgo solamente tabaquista activo, sin antecedentes cardiológicos ni de otra índole previos y sin estudios realizados en el hospital previamente. Había consultado por un episodio de dolor precordial de tipo puntada de intensidad 7 en 10, sin otros síntomas asociados. Ingresa al hospital con este electro que estaba en ritmo sinusal a más o menos 60 por minuto, con un eje conservado, con mala progresión de Rs en precordiales, recién una R en B6 y supradesnivel del ST, cara anterior y en realidad anterior extensa porque también tenía de 1 a BL, ¿no? Y toda la cara lateral, con un infraespicular en cara inferior. En este contexto, bueno, y el eco que le hicieron en ese momento rápidamente tenía un defecto de contracción anteroseptal y anterior medial y de todo el resto de los segmentos apicales con un deterioro severo de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Unas troponinas mayores a 10.000. A este paciente también le hacen un cateterismo con OCT. Bueno, ahí. Oh, la descendente anterior arriba que también que ocluye. Oclusión que parece aguda, claramente. Pero las arterias están lisas. Y bueno, el OCT de la lesión. Ahí. Volvieron a
mismo, ahí lo que se ve es trombo, mucho trombo, ahí entre hora 6 y hora 9, toda esa imagen que está invadiendo dentro de la coronaria, es imagen trombótica, volvemos a lo mismo. No les puedo decir qué hay abajo del trombo, pero asumimos que ahí abajo del trombo debe haber placa rota. Más resto de trombo. Ahí hay mezcla de los dos trombos. ¿Ven? Ahí pueden ver la diferencia entre el trombo blanco y el trombo rojo. El trombo que se ve abajo en hora 6 es trombo blanco. Ustedes ven, se delimita perfectamente la pared del trombo, tanto la que está en contacto con la luz como la que está en contacto con la pared. Y si vemos el trombo que está arriba, en hora 11, uno ve bien el borde de trombo que está en contacto con la luz, pero el que está en contacto con la pared es como que se ve difuso, se torna negro y no se ve la limitación. Eso es porque el trombo rojo absorbe la luz del OCT y no la refracta, entonces no se puede ver el límite distal, y en el trombo blanco se comporta más como una placa cálcica y refracta la luz tanto, tiene menos absorbencia, refracta la luz tanto en la superficie como la luz que lo atraviesa. Bien. Si tenemos la resolución post de eso. No, quedó el final de acá. Supongo que sí, que más allá de pensar que estaba disecada, creo que la idea de hacer una imagen ocular es un poco explicar por qué veíamos coronarias tan sanas, tan de paredes lisas y tenía ocurrida la anterior, de explicar a ver qué es lo que vamos a tratar. Bueno, y para resumir un poco los pacientes... Dato de color, tenía mucha carga trombótica, no me llama la atención que haya actualizado. Perdón, sí. Es característico de los fumadores, este era un fumador pesado, más que romper placas, hacer trombos. Sí, hacen trombos, hacen fracturas chiquitas. Bueno, hay otro caso, el tipo joven, hijo de un colega ex italiano. Sí. Exacto. También hizo una fractura de placa con un infarto agudo que lo trataron con tratamiento médico, en el interior, jugador de rugby, lo estudiaron después de haberle dado tratamiento médico, estaba permeable la arteria con alguna imagen medio sucia. En ese momento ellos sospecharon que una disección coronaria espontánea y lo mandaron para acá. Nosotros lo volvimos a estudiar, le hicimos un OCT y vimos que en realidad no tenía una disección, sino que tenía una fractura de placa lipídica, una fractura de placa, y lo que había hecho era un síndrome coronario agudo. Cuando llegó acá ya había resuelto el síndrome coronario agudo y se siguió con tratamiento médico, y el ejercicio anduvo muy bien. Lo único que se le indicó es que no vuelva a jugar al rugby en forma competitiva, que era lo que jugaba, y que dejara de fumar. Bien. Sí. Bueno, lo que presentó Milagros en realidad es para la revisión de ahora. Puede haber 10 casos más, como vos decís, muchos casos más, todos pacientes jóvenes, de 45 menos, con diferente cuadro clínico. El primero, cocainómano, vasoespasmo, ¿no? Fractura, un trombo, pero por vino hipertenso, taquicardia. El segundo paciente con sobrepeso, que tapó eso. Una paciente con disección coronaria, el paciente con trombo, no mucha troponina, pero un trombo adentro de la luz, que vos lo comentaste recién. Este paciente con factores de riesgo, tabaquismo y oclusión de la DEA y trombo. Diferentes pacientes, obviamente diferentes etiologías, para esto un poco para colorear la presentación o la revisión de infarto. No sé si alguien quiere hacer algún comentario de esto, pero esto fue la introducción a lo que vemos todos los días. Seguramente cualquiera de los de acá se acordará de otro caso de infarto en jóvenes que evidentemente tendrá alguna etiología, de alguna cosa que se detectó como minoca y sin embargo era otra cosa. Bueno, diferentes cosas que pasan más en jóvenes que en los pacientes más añosos. Y esto salió en el JAC, y yo le comentaba que ayer en el JAMA salió lo mismo, una revisión de infarto. Ahí dice prematura, es en 45 años o menos. Ese punto de corte ponen las dos revisiones. Pero queríamos un poquito hablar de esto y a ver que Milagro hizo un poquito un resumen del trabajo ¿no? Sí. Claro. Bueno, es una revisión publicada el mes pasado en JAC, como dijo Rolo, de las causas y las características en particular de los pacientes jóvenes con infarto, digamos, a temprana edad.
Lo que dice el artículo es que en general la enfermedad coronaria aterosclerótica suele ser menos prevalente en pacientes jóvenes y que esta población tiene un mayor porcentaje de enfermedad de un vaso único con menor compromiso del tronco de coronaria izquierda. Pero esto no significa que el pronóstico sea mejor en estos pacientes. Como características principales, comentan que la población joven que termina en infarto son en general pacientes tabaquistas, dislipémicos y muchas veces con antecedentes familiares de enfermedad coronaria a edad temprana también. Que de esta población, entre un 10 y un 20% se presentan con MINOCA y que en estos casos la imagen intravascular o la realización de una resonancia cardíaca son claves para diagnosticar la etiología y, digamos, dar un tratamiento adecuado a cada etiología. Que en general el infarto recurrente y la mortalidad en estos casos tienen un gran impacto en la salud pública. Y también hablan de que el punto de corte para hablar de infarto a edad temprana varía según distintos estudios y distintas poblaciones. La edad media de pacientes infartados en Estados Unidos es de más o menos 65.6 años en hombres y 72 años en mujeres. Y de nuevo, los puntos de corte para definir IAM prematuro, no hay una definición universal y a veces se toma 65 años versus 45 en hombres y 55 en mujeres. Y la incidencia, por supuesto, va a depender del punto de corte que se le da. Las principales etiologías, bueno, no deja de existir el infarto aterosclerótico obstructivo, pero como dijimos, hay un gran porcentaje de pacientes que se presentan con infarto y arterias coronarias sin lesiones obstructivas, del más del 70%. Muchos casos también de disección coronaria espontánea, principalmente en mujeres en relación a la etapa de embarazo y periparto, y otros pacientes que se presenten con vasoespasmo, muchas veces esto relacionado al consumo de sustancias. Y en aquellos en que la enfermedad coronaria es de causa aterosclerótica, las lesiones suelen ser en esta población más pequeñas, en vaso único como dijimos, y con menor componente cálcico en general. Y casi la mitad de la población con infartos tempranos se presentan con supradesnivel de LST. Esto más o menos lo que destaca es que suelen ser poblaciones con dislipemias, con un alto nivel de LDL, bajo nivel de HDL, LPA muchas veces aumentada con un valor de corte en más de 50 miligramos por decilitro, colesterol no HDL también aumentado y, bueno, todo un perfil lipídico alterado en general. Y esto a modo de resumen, para ver que distintos trabajos con distintos puntos de corte que vemos que toman, muestran alta prevalencia de MINOCA y la mitad de los pacientes que se presentan con enfermedad de un único vaso. Como características, digamos, a resaltar de lo que dice el trabajo es que en general comentan que los pacientes jóvenes tienen lesiones más pequeñas comparado con pacientes mayores, que casi, digamos, 1 de cada 8 pacientes tienen MINOCA, que ya dijimos, la enfermedad univaso, que el tronco de coronaria izquierda casi no se compromete, pero sí hay un alto compromiso de la descendente anterior, en general, que, digamos, las mujeres también tienen un alto porcentaje de MINOCA y pocas porcentaje de enfermedad multivaso, y que las mujeres infartadas antes de los 50 años, un 35% tienen disección coronaria espontánea. Como, bueno, el ejemplo de esta paciente que vimos de 34 años de la bailarina. Acá lo resumen en 3 etiologías: los que tienen enfermedad obstructiva aterosclerótica, el 10 al 20% que se presenta con MINOCA y un menor porcentaje de disección coronaria espontánea. Y resumen los factores de riesgo para cada una de las etiologías, ¿no? En general, el tabaquismo y las dislipemias aparecen, digamos, en varias de ellas. En cuanto a la disección coronaria, como ya dijimos, en general en pacientes mujeres embarazadas o cursando un periparto. Y también mencionan dentro del MINOCA el consumo de sustancias o alteraciones de, digamos, trombóticas, hematológicas, que causan, que provocan la formación de trombos. También dentro del control de factores de riesgo, como dijimos que es una población sin demasiados factores de riesgo, sugieren
digamos, dan mucho énfasis al cese tabáquico como importante control para disminuir la incidencia. Y dentro de cada patología, como ya conocemos la terapéutica antitrombótica, beta bloqueantes, IECA, etcétera, proponen también evaluar en algunos casos anticoagulación en los pacientes que tienen trastornos o síndrome antifosfolipídico y formación de trombos, y en los casos de disección coronaria espontánea, en general apuntan a un tratamiento conservador, con la excepción que decía el doctor también, cuando el paciente tiene supradesnivel y está descompensado. La diferencia entre hombres y mujeres, que prácticamente, digamos, es lo mismo. Las mujeres tienen más lesión de un único vaso, en general la enfermedad coronaria no obstructiva, mucha prevalencia de, digamos, anomalías congénitas de las coronarias, y en general, por el mayor porcentaje de disección coronaria, el tratamiento es menos específico. Y el algoritmo que proponen es, dentro del diagnóstico de enfermedad obstructiva, que sale del cateterismo cardíaco, la medición de un LPA único y tratar los factores de riesgo, igual que la población de más edad. Y en los casos donde no hay enfermedad coronaria obstructiva, cuando uno sospecha que hay algún trombo, presencia de trombo, hacer una imagen intravascular, ver si hay disrupción de placa, y si la hubiese, ya tendríamos una etiología definida. Y en los casos donde no se ve eso, o donde cada uno, digamos, no se sospechó la presencia de trombo, hacer además una resonancia cardíaca. ¿Para qué? Para descartar otras causas de elevación enzimática y dolor torácico, como puede ser una miocarditis, o, digamos, diagnosticar infarto de vasos, digamos, más pequeños, o incluso, si en este caso la etiología sigue siendo no clara, considerar pruebas de vasoespasmo, que como dijimos también muchas veces se asocia al consumo de sustancias, que es uno de los altos porcentajes de esta población que estamos viendo. Como dijimos, lo más importante en pacientes tabaquistas va a ser estimular el cese tabáquico, ya que se mantengan en tabaquismo activo triplica la probabilidad de recurrencia y así los costos en salud, y que cuando, digamos, los casos son de minoca, hay varias opiniones en cuanto al pronóstico. Y solamente para resumir, que son los temas que se repiten en todo el artículo, que no son de mejor pronóstico por ser pacientes más jóvenes, al contrario, tienen mucho porcentaje de recurrencia, que las características cuando es enfermedad aterosclerótica son distintas, digamos, el cateterismo no es el mismo en general que en pacientes adultos, estimular la sensación tabáquica, no dejar de hacer la imagen intravascular o la resonancia, porque son las dos herramientas que nos van a orientar un diagnóstico en estos casos, y cuando sospechamos disección, sospecharlas en mujeres jóvenes, en especial en periodo de periparto. Importante ahí lo que había comentado Mariano, que por ahí uno en esta población tiende a querer pedir la angio-TC, y en este caso estaríamos, digamos, descartando el diagnóstico etiológico.